La sociedad dolida, el malestar ciudadano, un certero diagnóstico de las dolencias, enfermedades y padecimientos que aquejan a México y el mundo. Hoy una entrevista de controversia con el autor, el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fue rector de la UNAM y actualmente preside el consejo del Aspen Institute en México. En contraste, dos tipos sin cuidado. En esta ocasión nos adentramos al corazón de uno de los sitios más bellos de esta Ciudad de México. La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán, en pleno barrio de Santa Catarina. También hoy noticias que no cambiarán la historia, con una vivencia muy personal de mi querido Sergio Sarmiento. Efectivamente, Celedonio, el taxista, un ser humano excepcional que recorre con su auto las calles y avenidas de esta ciudad, la cual siempre tiene bellas historias para sorprendernos. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias por su presencia, por su compañía, pero sobre todo por su confianza y su calidez. Y Sergio, buenas noches, Ricardo. Siempre es un gusto. Bienvenidos a esta que es ya nuestra emisión número 148. Así que no le cambien, ya estamos de vuelta. El ratón Macías. La sociedad dolida, el malestar ciudadano. Es un análisis brillante y puntual de los principales problemas que aquejan a México y el mundo y cómo podríamos enfrentarlos. Está elaborado por un autor que cumple una doble función. Por una parte, la del psiquiatra y académico, y por el otro lado, la del estudioso de la realidad social. Rector de nuestra UNAM durante 2 periodos y secretario de Salud del Gobierno Federal, además de presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina y del Aspen Institute en México. Autor de numerosos libros y publicaciones en revistas científicas, ha recibido el doctorado honoris causa de parte de 19 universidades en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y también Sudamérica. Por todo ello y más le agradecemos mucho su presencia en nuestro programa, el programa digo nuestro porque es también de ustedes, al doctor Juan Ramón de la Fuente, autor de su más reciente libro. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan Ramón, por estar. Al contrario, qué gusto. Muchas gracias a ustedes, Juan Ramón, Ricardo, oye, Sergio. y es un psicoanálisis de la sociedad mexicana el que nos ofreces, ¿no? Pues es mira, así? es un razonamiento clínico, sí, con un enfoque psicológico, no diría yo que estrictamente psicoanalítico, pero la forma como abordo algunos de los temas sí es desde una perspectiva psicosocial, haciendo el símil de estar frente a un organismo enfermo, frente a un paciente que tiene dolencias, que tiene síntomas, que su principal síntoma, o el que yo tomo como el primero que me relata, es este malestar cotidiano, y trato de indagar con este razonamiento clínico psicológico qué subyace a ese malestar que todos, creo yo, experimentamos en mayor o menor grado. Ahora ya hay enfermedades endémicas, no sé si es el término exacto, o que provienen desde hace mucho tiempo, pero hay también enfermedades o dolencias nuevas, como esta violencia que se ha dado de manera muy intensa en los años recientes. Hay un diagnóstico pues completo de lo que somos en este instante. Hay un diagnóstico completo y concreto, Ricardo, porque en el caso de la violencia que señalas, lo que estamos viviendo es una epidemia de violencia colectiva. Y lo estoy diciendo en un sentido técnico. México cumple con los criterios de la Organización Mundial de la Salud de violencia colectiva en una dimensión epidémica. Entonces, es una epidemia de violencia. Claro, como tenemos mecanismos de defensa, nos vamos habituando a ella. Y entonces pareciera que es normal, pero no lo es. Y parte de las preguntas que me hago
que debemos hacernos es cómo nos está afectando esa violencia, claro. porque nos está afectando a algunos más y a otros menos, pero ahí están las tasas de angustia, de depresión, ahí está el incremento en las adicciones, el alcoholismo, ahí está cómo se nos han disparado los suicidios entre los jóvenes. Y si alguien piensa que no hay un hilo conductor entre una cosa y la otra, pues no le está entendiendo. Pues hay una sintomatología muy clara. Hay una sintomatología y hay causas. Y la Doctor de violencia la es una de Fuente, ellas. yo quiero preguntarte, ¿la corrupción es síntoma o es una enfermedad profunda? Yo creo que la corrupción es un problema, ese sí, endémico, que está calando en prácticamente todas las esferas, y aquí debo decirlo, en México, que es lo que nos interesa, porque aquí vivimos, pero no es un problema, desde luego, exclusivo. Yo creo que es una de las peores enfermedades de la política en las democracias occidentales que hemos experimentado. La corrupción en las dimensiones en las que las tenemos era propia de los regímenes autoritarios, de las dictaduras, en donde no había contrapesos, en donde no había independencia de poderes, y pensábamos con cierta ingenuidad que la democracia estaba vacunada contra ello. Pero Juan Ramón, ¿no teníamos la enfermedad entonces o nada más, o no se manifestaban los síntomas y la teníamos oculta? Yo creo que no la teníamos en la dimensión que la tenemos ahora. Alcanzó otra vez, es así, propiedades, dimensiones endémicas, y por supuesto que el resentimiento social que esto ha generado es quizá lo que hoy está explicando en buena medida el comportamiento político electoral que estamos viviendo. A ver, ahorita antes de entrarle a ese tema que nos apasiona a todos, ¿crees que esta brutal costumbre de la corrupción y de la violencia, o sea, el peligro de acostumbrarnos a que tanto la corrupción, que ya no nos sorprenda que un gobernador se lleva 100, 200, 300 o 1,000 millones de pesos, como decía aquella canción, sale loco de contento con su cargamento, la violencia también, el que tanta gente se hable en unas ciudades del norte y se diga, oye, no pases por ahí porque hay una balacera, ¿no? Esto nos sigue enfermando todavía más como cuerpo social. Por supuesto, Ricardo, y esa es parte de mi preocupación, otra vez, clínica como médico. Yo no creo que vaya a haber un colapso en esta sociedad enferma, pero sí creo que si no hacemos algo, el enfermo se va a seguir deteriorando. Es decir, va a seguir habiendo cada vez una mayor fragmentación del tejido social, como ya lo tenemos en muchas comunidades, en donde la violencia realmente sí es una amenaza real todos los días, lo que tú dices. Estamos haciendo algunos estudios en algunas comunidades de Guerrero, por ejemplo. No hay tejido social, se acabó, está pulverizado. Bueno, esto tiene consecuencias en nuestra salud mental y en nuestra salud física de grandes dimensiones, pero también en nuestra salud social. Entonces, el planteamiento que yo hago es qué vamos a hacer frente a esto. Primero, reconozcamos que ahí está el problema, y segundo, busquemos, como cuando estás frente a un enfermo. ¿Y tú tienes algunas señales, algunos avisos de que entre los candidatos a la presidencia haya la percepción de la gravedad de este problema? Porque yo no he visto visiones profundas ni pronunciamientos al respecto. No ha habido pronunciamientos. Yo tengo la impresión de que algunos de ellos con los que he platicado, no recientemente, porque no estoy participando en las campañas. Sí, es una lástima, porque nosotros quisiéramos que hubieras participado como candidato a la presidencia. Todo el mundo te quería reclutar, como independiente, como candidato, como asesor. Todos queríamos que fueras candidato a la presidencia. En su momento hice una valoración muy objetiva, muy rigurosa. Me pareció que el tema de los independientes, creo que lo platicamos alguna vez con ustedes, era algo que no estaba realmente en condiciones de llevarse al plano de la candidatura presidencial. Yo creo que tiene posibilidades a un nivel local y ojalá que así sea, exactamente, pero el piso era totalmente disparejo, las reglas eran absurdas. Y luego los otros movimientos que empezaron llamándose ciudadanos, pues acabaron por no serlo, ¿no? Fue una distribución cupular de los partidos en donde se dividieron las posiciones, y al no encontrar yo un espacio que no fuera partidista y que me hubiera permitido quizá tener una participación más genuina, decidí mejor hacerme a un lado. En el proceso no dejaré yo de hacer
mis planteamientos políticos desde la política academia. en el sentido profundo de la palabra. Yo quiero hacerle otra pregunta al doctor de la Fuente. Si yo te digo que si me conviene fumar marihuana, por ejemplo, a lo mejor me dices tú, bueno, pues te va a hacer daño en esto y en esto y en esto y en esto. ¿Pero recomendarías como tratamiento meterme en la cárcel? Por supuesto que no, ¿verdad? O sea, digo, es otra de las contradicciones que ya estamos escribiste viviendo. un libro muy importante hace lo 3 o 4 hablamos de años. eso. O sea, fumar marihuana, por supuesto que no, Por no supuesto le que hace viene... daño, ¿no? Claro, es una droga, hombre. Como médico no puedo estar a favor de ella. Oye, pero pero meterte a la cárcel por eso me parece pero- una locura todavía peor que Pero fumarla. no tenemos una doble terrible moral al respecto, porque droga también es una bebida energética de las que venden en las esquinas. Bueno, De está- alguna tiene- manera es un sí, estimulante. sí. Hay muchas pastillas que venden en las farmacias y que tienen efectos también estimulantes en un sentido o en otro, o te aceleran o te calman. Y ve dónde nos Hay ha ciertas llevado esta bebidas- política prohibicionista contra Por las eso, drogas, Claro, Ricardo. el alcohol, bueno, pues perdón. El principal problema que tenemos en relación a las drogas son las consecuencias del prohibicionismo. Son mucho más graves las consecuencias de esa posición que lo que hacen las drogas que hacen daño. Pero el lavado de dinero, la violencia, como se ha desbocado, la corrupción que conlleva, los miles de muertos y de desaparecidos, esos son resultado no de la droga, sino de la prohibición. La La clandestinidad. prohibición es la que nos lleva entonces a tener que enfrentar todo eso como una guerra absurdamente concebida que estamos perdiendo de los dos lados, ¿eh? Aquí Sociedad y allá. entonces, El tiempo nos apremia por ahora, pero ya sabes que esta es tu casa y este espacio se queda abierto, pero rápidamente. Pregunta filosófica, ¿ya está a la venta? el libro. Ya está a la venta en todas partes. Ya está a la venta en todas partes. Está Dinos en un minuto, ¿qué esperas que encuentren tus lectores, quienes nos están viendo y escuchando en la sociedad dolida al malestar ciudadano? Si encuentran un ápice de reflexión individual y que la compartan en su familia, con sus amigos, en su espacio, ya habré logrado mucho más de lo que me proponía, porque además, como médico, pienso que algunos estarán de acuerdo con mi diagnóstico, pero además, si a los otros les quedan muchas dudas, pues siempre tienen derecho a pedir una segunda opinión, que también es un derecho. Juan Me Ramón de la parece muy Fuente. bien. Gracias. Este es tu mero mole, ¿verdad? Es mi mero Ricardo? mole, Coyote. Sí. Y aunque no me lo creas, mi querido Sergio, no estamos en ningún pueblo ni en ninguna pequeña ciudad del interior del país, sino que estamos en la Ciudad de México y en esta hermosísima plaza que no es tan conocida como la plaza principal. Yo presumo que hay mucha gente que conoce la plaza principal de Pero Coyoacán, no la de Santa donde Catarina, está sí. San Juan Bautista, esa iglesia que es, por cierto, la segunda más grande después de la catedral y la basílica. Pero bueno, esta iglesia pequeñita de Santa Catarina, que le da nombre a la plaza, es hermosísima, como puedes ver. Es una plaza también con muchísimo sabor en más de un sentido. Ahí está el famoso teatro. Aquí he venido un montón de veces. Santa Catarina, que es pequeño pero muy representativo y además, curiosamente, estando en un lugar tan tradicional, es un teatro como de vanguardia. Y bueno, estamos llegando a uno de los edificios más representativos de esta zona, un edificio, una casona antigua de finales del siglo XIX, que es la casa, actualmente la Casa de la Cultura Reyes Heroles, en honor a don Jesús Reyes Heroles, ese insigne politólogo, servidor público y gran conocedor de México que fue don Jesús. Pues es una casa hermosa, he venido ya aquí a presentaciones de libros, a distintas actividades culturales y además hay mucha actividad cultural, clases, hay de todo tipo de cosas. Pero vamos a conversar y nos está esperando ahí Luis Everaert, él es cronista de Coyoacán. Yo creo que conoce hasta un poco más que tú de Coyoacán y mira que tú conoces. Ingeniero, ¿cómo está? Mucho Ay, qué honra. gusto. Sí. Qué honra Gracias estar- por estar Ingeniero, ¿cómo está? por recibirnos Porque aquí. ustedes nada menos que... Perdón que Está lo usted molestemos muy bien. aquí, sí, en esta Estoy en compañía. buena compañía, Muy, ¿verdad? muy bien acompañado. Sí, son por Diego y Frida, ¿no? y por Diego. Fíjense que soy tan viejo que yo conocí bien a Frida y también a Diego, con quien tuvimos pues algunas experiencias que vivimos en Coyoacán. ¿Cómo cuál? Platíquenos. Hay con Frida tantas
bonitos recuerdos. Es curioso, pero Frida fue catequista en Coyoacán. ¿Ah, sí? Antes de radicalizarse y todo eso. Y entonces pues hubo parientes míos y mis primas y todo que fueron catequizadas adoctrinadas en el de San Juan catecismo. Bautismo. Muy bien. Sí. Pues se siguen descubriendo grandes historias Ay, sí, claro que en sí. Coyoacán, ¿verdad? Usted como cronista no termina de descubrir Coyoacán, ¿o y sí? fue tan ligado tanto Diego como Frida a Coyoacán. Tuvimos la enorme suerte que de los 4 grandes pintores, Diego, Orozco, Tamayo y ocasionalmente Siqueiros, pues estuvieron en Coyoacán. Siqueiros tuvo ese desempeño sí. tan terrible cuando el primer atentado contra Trotsky, Así es. que también tuve la suerte de conocerlo. Aquí Él no me también en conoció, Coyoacán. Aquí también. pero ahí lo vi en 2 o 3 ocasiones. Bueno, pues ingeniero, yo quiero agradecer al ingeniero Luis Everaert que nos haya contado estas anécdotas. Gracias, Pues, ingeniero oye, cronista de Coyoacán. Coyoacán. Y bueno, pues seguimos viendo aquí esta Casa de la Cultura. ¿Ya viste que hay Wi-Fi, que hay hay ya internet está, para que inalámbrico? veas que bueno, pues todo tiene sea, es antigua que y es propender a moderna, la modernidad también, por de alguna supuesto. manera. Y bueno, mira, vamos a platicar con Claudia María Álvarez de la Torre. Ella es la directora de aquí, de esta Casa de Cultura Coyoacán. Claudia, Jesús gracias por Reyes Aroles. recibirnos. Gracias por recibirnos. aquí. recibirnos. Una casa de la cultura viva, donde Así se está es. haciendo Mucha cultura. actividad, ¿verdad? Todos los días estamos viendo aquí que están creando obras artísticas, están pintando. ¿Qué actividades tiene la Casa de la Cultura en términos generales? Bueno, nosotros aquí en la Casa de la Cultura tenemos 77 talleres. 77. Talleres. Y bueno, todos siempre están al tope. Menciónenos porque, algunos de ellos. por ejemplo. tenemos artes plásticas en el cual entra la pintura, batik, diferentes modalidades de pintura. Tenemos danza, tenemos ballet para niños, ballet para mayorcitos. Tenemos también antillano, salsa, danzón. Le voy a recomendar a un maestro, a un doctor en salsa, que Bueno, es el ¿sí? señor Sarmiento. ¿Qué días tiene la salsa? Puede venir aquí a dar una conferencia salsosa. Perfecto, eso nos gustaría muchísimo. Las salsas las tenemos los miércoles y viernes. Miren cómo se le eliminaron los ojitos a bueno, Sarmiento. está bien saberlo. ¿Eh? Ahora, lo interesante es esto, que tiene una enorme cantidad, más de 70 actividades, eso es lo que estoy escuchando, en una casa que está cargada de historia. Cuéntanos la historia de esta casa. Bueno, pues la historia de esta casa viene desde el señor Armida, propietario original. Creo que es del siglo XIX, por ahí, ¿verdad? Sí, del siglo XIX. Ahora, que realmente esta casa fue donada por Jesús Reyes Heroles. Don Jesús. Don Jesús fue donada para la casa de campaña del licenciado Miguel de la Madrid, cuando estuvo postulado para presidente de la República. Y después él la dona al gobierno Entonces, del Distrito distinto Federal. a la Ciudad de Y el México. Distrito Federal lo dona a Coyoacán, ¿verdad? Para una casa de cultura. Y aquí que tenemos, pues hace más de 30 años. ¿Qué días está abierta la Casa de Cultura? La casa está abierta de domingo a domingo. De domingo a domingo. Sí. Hay conferencias también. Yo he venido a conferencias aquí, presentaciones presentaciones de de libros. libros. Todo el mundo quiere venir a presentar un libro, a conferencias, a todo. Tenemos de todo aquí en la Reyes Heroles. Como decíamos, una casa de la cultura muy viva, muy Así es, cotidiana. muy, muy viva. Y Claudia, gracias por estar con Claudia. Y nosotros. Muchas gracias a ustedes. nosotros continuamos. Déjenme decirles que siempre leo a Sergio Sarmiento, que habitualmente se ocupa en su columna del periódico Reforma, que habitualmente decía se ocupa de temas de carácter nacional, lo mismo en lo político que en lo económico, que en las finanzas, que en las denuncias de los problemas que nos aquejan. Pero en esta ocasión le dije, me has conmovido profundamente porque se ocupó de un relato vivencial de lo que suele de pronto ocurrir o que podemos descubrir en las calles de la Ciudad de México. Y yo le he pedido
que nos comparta esta experiencia profundamente humana, mi querido Gracias, Sergio. Ricardo. Fue para mí una experiencia también muy importante. Resulta que estaba yo esperando durante un tiempo que me pareció interminable el Metrobús un domingo por la tarde sobre el Paseo de la Reforma. Finalmente me desesperé. Crucé a la lateral y busqué un taxi. Era un traslado corto de la Glorieta de la Palma a la Diana, pero ya iba tarde a una comida. De repente se detuvo un taxi destartalado y salté al interior. La verdad es que olía a gasolina y a gases de combustión. El conductor, de apariencia humilde, portaba un tapabocas. Vi la calcomanía de identificación en la ventanilla y retuve solamente el nombre de pila del conductor. La verdad es que por más que he tratado de acordarme de cuál era el apellido, simplemente no lo he recordado. Celedonio, que así se llamaba, era uno de estos taxistas conversadores que todos hemos tenido. Empezó a hablar tan pronto estuve a bordo. Después de ver a un ciclista que por poco atropella a un trabajador de limpia en la ciclopista, comentó que era lamentable que ese ciclista circulara tan rápido y sin precaución. No era joven, como tantos conductores de Uber en la actualidad. Debe haber tenido cerca de 80 años. No llevaba celular con Google Maps o con Waze y tampoco, la verdad, es que era muy orientado. Sus manos estaban deformadas por la artritis. El tapabocas me impedía verle el rostro y le pregunté, le dio una gripe fuerte, ¿verdad? Él volvió el rostro hacia mí y respondió, no, es cáncer. Yo, la verdad es que guardé silencio, pero Celedonio retomó la conversación como si nada. Esos ciclistas no entienden que lo hermoso de la bici es disfrutarla. No tiene sentido ir a 1000 por hora. Recuerdo, me dijo, cuando era chamaco. Había unos niños con su papá ahí por donde yo vivía. Les habían comprado unas bicis nuevas y yo los veía andar y divertirse en un cerro. De repente el papá, que se veía bien vestido, un hombre distinguido, le dijo a uno de sus hijos que se bajara de la bici y que me la prestara. Yo no lo podía creer. Todavía me acuerdo, me dijo, de lo bonito que fue para mí andar en bicicleta. Y eso que fue hace ya muchos años. Yo ya no estoy joven, me dijo Celedonio. No entiendo por qué estos chavos quieren ir tan rápido. Don Celedonio habló sobre su enfermedad y sobre el tratamiento. Me dijo que era difícil trabajar en esas condiciones, pero que le gustaba hacerlo. Además, no podía parar, sino de qué iba a vivir. No hay jubilación para la gente pobre, me dijo, para la gente realmente trabajadora. El trayecto, corto de por sí, se me fue en un santiamén. Al llegar a mi destino, el taxímetro marcaba 18 pesos. Yo le di un billete de 50 y él empezó a buscar cambio. Le dije que no se molestara. Él se persignó con el billete y me dijo, Dios se lo va a multiplicar. Yo le agradecí y él respondió, Dios lo bendiga. Él va a ser muy generoso con usted. Yo lo sé. Yo tengo muy buena relación con Dios. Él siempre ha sido bueno conmigo. La verdad es que yo no soy religioso, pero cuando bajé del taxi me sentí protegido. Llevaba las bendiciones de Celedonio, un hombre que a los 80 años trabaja por necesidad, pero también por gusto, que debe cubrirse el rostro para ocultar una herida de cáncer, que aprovecha su cercanía con Dios para pedir, no para él, sino para un pasajero a quien acaba de conocer, que recuerda aquella vez de niño cuando le prestaron una bicicleta. Celedonio ratificó mi fe en la bondad del mexicano. Me siento afortunado de sus bendiciones y me gustaría mandarle las mías, donde quiera que esté. Lamento no haber tomado sus datos para acompañarlo y apoyarlo en esa batalla que está librando contra el cáncer. Lo admiro por su entereza, por no dejar de trabajar en ese taxi destartalado en el que me recogió ese domingo en el Paseo de la Reforma. Y ese es mi recuerdo personal. Qué historia, mi querido Sergio. Me siento muy orgulloso de compartir esta mesa y este programa con un hombre tan sensible como tú. Gracias, Ricardo. Y gracias, ojalá Sergio. que Celedonio nos vea, por favor, si se pudiera poner en contacto conmigo aquí en TV Azteca, marque usted el 1720-1313 y lo van a conectar a la oficina de Sergio Sarmiento y nos gustaría estar en contacto con él. Estoy seguro que vamos a localizarlo. Gracias de nuevo, mi querido Sergio. Así como estoy seguro que ustedes también, muy conmovidos, llegamos al final. Pero estaremos aquí de regreso la próxima semana en lo que ya será nuestra emisión número
149. Y A feliz propósito de feliz Día Celedonio, del Padre. de todos, feliz Día del Padre para todos, todos ustedes. ustedes, sí.